momentos, un país hermano, y para contarles también a nivel internacional que la situación hoy por hoy aquí en nuestro país es bastante complicada. Lo que se está viviendo es una crisis política actual, producto de no solamente el alza de los precios, sino de una serie de desaciertos y de falta de toma de decisiones frente a los diferentes ministerios y también a supuestos escándalos que han existido alrededor de la casa de Pizarro, del presidente Castillo. Estamos hablando, obviamente, de estos cuestionamientos de sus sobrinos, así como también de gente muy cercana que son del pueblo del actual presidente Castillo. Obviamente, esta situación se endurece mucho más cuando él decreta hace unas horas atrás, pues el toque de queda y la inmovilización obligatoria de 2 de la mañana hasta la medianoche del día siguiente. Obviamente, esto causó indignación y eso sumado más el descontento general de toda la población de nuestro país hizo que muchos de forma entusiasta y desprendida salieran a marchar. Lo que ahora se está informando obviamente es de vándalos, es también de estos enfrentamientos entre la policía y las personas, pero estas personas que estarían involucradas en estos casos de vandalismo, se dice mucho que serían infiltrados, que serían personas que han sido mandadas a que causen estos destrozos en nuestra capital. Y no solamente en nuestra capital, sino a nivel nacional. Estas protestas se están viendo a nivel nacional, desde Ica, que es al sur de Lima, hasta Arequipa, incluyendo también la zona norte de nuestro país, y que se dio inicio en la zona centro, básicamente, en la región Junín, sí, en esa región de donde nace Perú Libre, que es el partido político que lleva a Castillo a la presidencia. Perfecto, Mario, pero bueno, nosotros hemos durante estos 2 días, pues hemos visto imágenes, videos de eso que usted nos está relatando, pero en Colombia sí quisiéramos saber un poco más el recuento de lo que ha pasado para llegar hasta acá. Usted menciona que son descontentos, ahora la medida del toque de queda, pero estos descontentos están basados en qué? ¿Qué es lo que no está haciendo bien el presidente Castillo? Bueno, parte todo de estos escándalos supuestos sobre las fiestas que se habían organizado de parte, obviamente, de la familia del presidente, de amigos, así como también estos escándalos de presuntos actos ilícitos de parte del exsecretario del Palacio, Bruno Pacheco, que se encuentra desaparecido, así como también de gente cercana del Partido Perú Libre y relacionados a los dinámicos del centro, ¿no? Que han sido catalogados como una organización criminal, y ellos son los que básicamente, pues a raíz de eso, conforme va avanzando el tiempo, va creciendo el descontento luego de haber conocido a través de la prensa todos estos escándalos. Además de ello, pues la ineficiencia, de hecho, y también la dejadez de parte de los ministerios, cuyos cargos han sido ocupados por gente que no es capacitada, por gente que no es profesional, gente que no es idónea para los cargos, y obviamente eso se ve reflejado en la actual crisis política en el país y también económicamente, ¿no? Además, a eso sumado el paro de los transportistas, el alza de los combustibles, además del alza de los alimentos, a lo cual ellos indican que es por Ucrania y Rusia, pues definitivamente ha causado ya una desazón, un desconcierto, un fastidio, un malestar, y también obviamente por la falta de criterio del presidente Castillo y de su gente para no saber tratar temas de crisis y más bien encender la pradera en vez de calmar las llamas que aún están prendidas, ¿no? Entonces, obviamente todo eso ha hecho que existe un hartazgo de parte de la población y el día de ayer salió a las calles porque la leche que derramó el vaso fue justamente el tema del anuncio de esta orden de inamovilidad en el país por un decreto que hasta el momento no ha sido publicado en el sentido del levantamiento, porque supuestamente el día de ayer con una firma electrónica, podría haberlo hecho desde el Congreso de la República, en donde él se reunió con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Sin embargo, él se retiró, se paró y se fue, por miedo seguramente, dejando a los congresistas y a sus ministros en la sala Grau del Palacio Legislativo. Entonces, toda esta desazón ha hecho de que esto explote, convulsione
y según tengo entendido, este es el comienzo, porque las manifestaciones van a continuar hasta que Pedro Castillo y Dina Boluarte, quien es su vicepresidenta, y Cerrón, quien es el brazo derecho de todos ellos, no se vayan del cargo, ¿no? Bueno, perfecto el relato de lo que ha pasado hasta hoy, pero Mauricio Jaramillo, muy buenas noches de nuevo. Quisiera saber cuál es su análisis de todo esto que pasa. ¿Por qué está pasando todo este descontrol social en Perú? Buenas noches, Sol, gracias por la invitación y un saludo desde Bogotá para mi colega en el Perú. Yo Gracias. tengo, digamos, estoy de acuerdo con lo que se ha planteado hasta acá. Creo que esto es una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en el sistema político peruano. Hay que recordar, por ejemplo, la manera en que salió Pedro Pablo Kuczynski, la manera como el Congreso lo fue acorralando lentamente. Primero, el Fujimorismo, que es una fuerza que paradójicamente no ha podido, después de Alberto Fujimori, poner a un presidente, pero desde el legislativo ha sido muy importante. Acordémonos que primero le perdonó la vida a PPK a cambio de unas mejores condiciones para Alberto Fujimori en su cautiverio. Luego finalmente se terminó deshaciendo de él. Algo similar le terminó pasando a Martín Vizcarra y Perú llegó a estas elecciones en medio de una enorme desprestigio de la política. Pedro Castillo, digamos que se encontró con la presidencia casi que de carambola y aprovechando el voto en contra de Keiko Fujimori más que en sintonía con él. Esto ha hecho que, pues básicamente no haya podido hallar los consensos mínimos para gobernar. Ha tenido ya 2 intentos de juicio político para declarar la vacancia. Entonces lo que vemos es una tormenta política constante. Yo digamos que no creo que él sea el único responsable. Creo que coincido con lo que se ha planteado, que la falta de experiencia le está pasando factura, pero creo que acá hay el Perú lleva arrastrando mucho tiempo problemas de gobernabilidad, de unos mínimos consensos. Si a eso se suma el encarecimiento de vida que hemos visto en la mayor parte de países de América Latina como consecuencia de la guerra en Ucrania, uno se da cuenta que acá hay un cóctel que efectivamente ha desatado este estallido social que puede derivar en la salida abrupta de Castillo. Perfecto, Mauricio. No solamente ustedes lo mencionan y dicen que hay un desconocimiento, una falta de experiencia por parte del presidente, sino que él mismo también lo hemos escuchado en declaraciones en donde dice, bueno, yo llegué aquí a aprender, así que perdónenme ustedes, pero pues eso es lo que estoy haciendo. Entonces, Mauricio, quisiera saber, ¿los peruanos se equivocaron eligiendo a este presidente, eligiendo a Pedro Castillo? Era una apuesta muy arriesgada. Acá hay que decir 2 cosas. Los peruanos eligieron a Pedro Castillo, sí, pero también votaron en contra de Keiko Fujimori por todos los fantasmas del autoritarismo fujimorista. En realidad aquí lo que hubo fue una apuesta. Lo que ha hecho Pedro Castillo, creo yo, y eso da cuenta de que los peruanos no se equivocaron, es cumplir con el mandato de ir moderándose, y es lo que él ha venido haciendo, ha venido tomando distancia de algunos sectores de la izquierda radical. Por ejemplo, abandonó esta idea absurda de expulsar a 1 millón, 2 millones de migrantes que se encontraban en situación irregular, que fue una promesa de campaña. Abandonó esta idea respecto de la inversión extranjera, que también era una locura y que le hizo perder a el Perú, por lo menos en 2 agencias calificadoras de riesgo, una calificación que el país había mantenido en las últimas décadas. Se intentó acercar a sectores de centro, pero pues los escándalos de corrupción por licitaciones en las que ha habido mal manejo de información, se supone que ha habido coimas en el ascenso de militares, hubo también mucha torpeza a la hora de manejar un proyecto supuestamente para concederle un pedazo de territorio peruano a Bolivia y que tuviera acceso al mar. Entonces me parece que se han venido acumulando los escándalos y más que, pienso yo, que el Perú equivocarse, creo que el presidente ha demostrado una capacidad de diálogo social muy baja. Es decir, es un presidente que no ha podido acercarse de manera fructífera a los sectores de centro, a sus bases para poder gobernar y obviamente pues más que endilgarle esto a la responsabilidad por la que votaron los peruanos, trataron de votar por el centro y creo que básicamente salió mal, pero no creo que se hayan equivocado votando porque fue básicamente lo que se prometió. Perfecto, Mauricio. Y Mario, ustedes en Perú, ¿cómo lo ven? Es decir, pues viendo los videos y las imágenes, por supuesto, vemos un descontento en la sociedad, pero en el periodismo, en las instituciones, en el Congreso, ¿también está ese ambiente de que tal vez se equivocaron eligiendo a este presidente? Siempre se equivocan, ¿no? O sea, acá en el Perú hay mucha gente desinformada, así como también hacen creer muchas veces a la opinión internacional
trastocando los diversos temas, ¿no? Culpando muchas veces al fujimorismo, culpando, por ejemplo, al aprismo de todas las desgracias de este país, ¿no? Cuando las desgracias también las ha cometido Toledo, por ejemplo, en este país, como también han existido errores de parte de PPK, como también han existido tremendos errores garrafales de Vizcarra, ¿no? Del expresidente Vizcarra, quien es muy cuestionado, y sobre todo por un pésimo manejo de la crisis durante la COVID, y nosotros tenemos el mayor porcentaje de fallecidos. ¿Por qué? Por una serie de presuntos delitos que seguramente en su momento también lo llevarán a él a la justicia, pero lamentablemente lo que tenemos aquí es que, coincido con Mauricio en el tema de la corrupción que está enquistada en muchos de los poderes del Estado, de los principales poderes del Estado, como son, por ejemplo, el tema judicial, ¿no? Entonces, cuando se blinda, obviamente, a un grupo o a una cúpula de personas y de gente, es imposible realmente poder tener una visión más clara de quién es quién. Ahora, en cuanto a la opción por el centro, ¿no? Acá no, en las últimas elecciones se tenía claro quién era quién. Castillo no era ningún centro ni representaba ningún centro, más bien lo que está representando es a los dinámicos del centro, que son los dinámicos del centro del Perú, ¿no? Que son parte de Perú Libre, ¿no? Y que son los que están hoy por hoy en el poder. Entonces, claro, hay una desazón, hay realmente una preocupación sobre todo por el futuro, y no solamente por ello, sino que también se hablan sobre supuestos infiltrados del G2 cubano aquí en el Perú, como en muchas partes de Sudamérica también, en Chile, en Argentina, en Venezuela, como también en Nicaragua, en Centroamérica, ¿no? En Cuba. No se lo deseo a nadie realmente en Sudamérica que tengan a un presidente como Castillo. A mí particularmente, como periodista, también lo tengo que decir, me da mucha vergüenza, y encima la falta de respeto que tienen ellos contra la prensa, ¿no? El primer ministro, por ejemplo, el premier, que es Aníbal Torres, insulta, se queja, todo el día está haciendo bromas sobre la prensa. Esa es una falta de respeto, y eso también indica muchísimo sobre la falta de libertad de expresión que podría darse si es que realmente el país no se pone de pie y finalmente este presidente haga caso al clamor popular del pueblo, como él llama, porque más que pueblo somos una nación nosotros, para que ellos se vayan. Porque lo que tienen que hacer eso es irse. No tienen nada más que hacer en el cargo, se tienen que ir por incapaces, y aparte de incapaces, por un montón de temas que ellos tienen que responder a la justicia después, ¿no? Perfecto, vamos a seguir desarrollando ese punto, pero entonces, Mauricio, pensando en todo lo que dice Mario y lo que está pasando, por supuesto, en Perú, tenemos la sensación de que en América Latina nos parecemos muchos. ¿A usted le dice algo esta situación de Perú? ¿Qué va a pasar con nosotros, por ejemplo, en Colombia? No, yo ahí sí estoy en desacuerdo. Yo creo que no se pueden comparar las situaciones. Digamos, en Colombia tenemos actualmente un gobierno conservador que es de derecha, y aquí, por ejemplo, ha habido violaciones a los derechos humanos, ha habido masacres, hay autocensura. Entonces yo creo que uno no podría pensar que, digamos, las derivas autoritarias son exclusivas de la izquierda y de la derecha. Tenemos derivas autoritarias ahorita, por ejemplo, en El Salvador, que es un gobierno de derecha, y tenemos en Nicaragua, que es un gobierno de izquierda. Yo lo que decía del centro me parece clave, digamos, para no hacer paralelos que a mi juicio son engañosos, es Pedro Castillo trató de acercarse a sectores de centro y se alejó del radicalismo de muchas de sus promesas de campaña, como generalmente ha hecho la izquierda y la derecha en América Latina, mucho más la izquierda. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric, se alejó de algunos miembros del Partido Comunista y lo que ha hecho es gobernar con sectores de centro. Yo creo que Castillo intentó hacerlo, por ejemplo, en el punto de la economía de mercado. En Perú hay economía de mercado, en Perú hay garantías, en Perú hay constitución. Digamos, si el señor Pedro Castillo, por ejemplo, fuese un dictador como lo es Maduro, como lo es Bukele, como lo es Ortega, muy seguramente los dos intentos de vacancia hubiesen prosperado. Digamos, yo no lo estoy defendiendo ni quiero de ninguna manera defender a la izquierda. Lo que estoy diciendo acá es que hay muchos sectores en el Perú, entre ellos el fujimorismo, que están pescando obviamente el río revuelto, como lo han hecho históricamente. Así lo hicieron con Pedro Pablo Kuczynski, cuyo primer juicio, por ejemplo, abortado a cambio de un intercambio de favores con Fujimori, es muy diciente de la manera como tienen controlado el Congreso. A mí me parece que lo peor que le puede pasar ahorita al Perú
es que se vuelva a resetear el sistema político, Pedro Castillo salga de nuevo, el país vuelva a la inestabilidad. Esto va a tener un efecto obviamente en los mercados internacionales, más aún después de 2 años de parálisis por la COVID, después de unos meses de enorme turbulencia. Entonces me parece que acá, pues hablar de que hay sectores rusos, cubanos, venezolanos, eso mismo se dijo en Colombia en la época de las protestas. Yo creo que Perú es un país soberano, la gente que está en la calle está de manera espontánea. Entonces yo no creo que ni Estados Unidos ni la derecha esté incentivando las protestas, ni tampoco creo que ni Cuba ni Venezuela estén apoyando a Pedro Castillo. Esa es una lógica, Sol, típica de la Guerra Fría, que en América Latina, en la década de los 60 y 70, llevó a las peores violaciones de los derechos humanos, y ojalá una situación como esa no vuelva. Perfecto, y ya hablando, por ejemplo, de la relación que tiene Castillo con el Congreso, pues más sectores políticos, incluso de su propio partido, pues están alejándose de él. ¿Cómo puede terminar afectando el país como tal, la gobernabilidad, el orden del país en los próximos meses, Mauricio? Pues yo pienso que la gobernabilidad ha sido muy frágil. Como te digo, los cambios de primeros ministros, los cambios de gabinete, la misma noche en que se tenía que posesionar el gabinete, quedaron 2 carteras vacías, ha habido 2 intentos de destitución. Esto habla efectivamente de que no, Perú no ha llegado a los mínimos. La relación con el Congreso, por la que tú me preguntas, es muy mala, y en buena medida Castillo va a apostar por algo que es muy arriesgado y que en buena medida es un poco su propuesta, si se quiere, más radical, que es esta idea de la refundación por la vía de una nueva constitución. Entonces acá hay, a mi juicio, 3 caminos: o que finalmente el Congreso lo termine destituyendo y que él no pueda llegar a estos consensos mínimos, que no le baste, por ejemplo, este acercamiento como al progresismo. La otra opción es que efectivamente Perú complete 4 años con crisis recurrentes. Esto podría ser, insisto, fatal para la estabilidad y para un modelo además que presume la estabilidad política. Y la tercera opción es que logre refundar y que haya una suerte de nuevo pacto constitucional, que es básicamente una de sus apuestas, y para lo cual yo no sé hasta qué punto haya respaldo ciudadano. Cualquiera de los 3 caminos es muy delicado, y en los 3 me parece que el Congreso va a desempeñar un rol determinante. Mario, usted mencionaba también hace algunos minutos Aníbal Torres, el primer ministro, y aseguró que él dijo en Perú todo es posible. Bueno, ¿usted cómo analiza esto entonces en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con la estabilidad de este país? Que ni ellos saben ni siquiera para qué rumbo van. O sea, ellos están totalmente desacreditados, ¿no? Son incompetentes, o sea, son incapaces, ineficientes. Es uno de los peores regímenes, gobiernos que nosotros podemos haber tenido. Y esto no solamente lo digo yo, o sea, empezando, yo no voté por Castillo, yo soy periodista y yo no tengo por qué estar escondiendo y realmente estar mintiendo sobre mi país para yo quedar bien como periodista y decir, ah, mira, qué objetivo es este periodista. A mí en este momento, yo digo sinceramente, tengo que romper lamentablemente con esa objetividad, porque yo no puedo hacer que mi país se caiga por una incompetencia de un gobierno comunista de Pedro Castillo. Y eso lo saben perfectamente la gran mayoría, más de la mitad de los peruanos que votaron por él y que ahora se han decepcionado, y los que no votamos por él. O sea, este es un tema realmente que se ha ido acumulando, y es muy fácil tirar la piedra, quemar la pradera y estarle echando la culpa a partidos políticos como el fujimorismo, como el aprismo, como otros partidos, y sin embargo nadie se hace responsable de los muertos que hay ahorita, que son 7 y quizás más ya a esta hora. Entonces, claro, cuando uno provoca y luego no quiere asumir, definitivamente es porque hay un blindaje. Y ese blindaje al final se va a saber, porque las investigaciones van a continuar y en algún momento esto va a tener que terminar. Porque muy bien dijo Mauricio, si acá no hay G2 cubano y Castillo no es, por ejemplo, Chávez, ni Maduro, ni nada de ello, entonces hace tiempo ya se debió haber ido. Sin embargo, lo tenemos a pesar de las tremendas crisis de los últimos días y las protestas tan fuertes que hemos tenido, lo seguimos colgado del cargo. ¿Por qué? Porque detrás de él existen
líderes que han estado en su momento cuestionados por corrupción en sus regiones y que también se les indican, obviamente, por haber tenido presuntamente nexos con Sendero Luminoso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Además, esto ya también se arrastra del pésimo desempeño de los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, quienes son los caviarones, los rojetes, y quienes ellos obviamente sirven como de puente para poder supuestamente hacerlo zafar a Pedro Castillo de esa izquierda radical y volverlo caviar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Obviamente, claro, que Pedro Castillo dé un paso al costado para que asuma la vicepresidenta, que en este caso es Dina Boluarte, que es conocida como la princesita de los caviares, ¿no? Que son los lleva y trae de la información, para obviamente tener acceso a los puestos del Estado. Y de alguna manera, pues, ganar bien y tener un buen sueldo y vivir del Estado. ¿A costa de qué? A costa de la sangre en las calles de la gente, del desempleo y de la economía tan caída. El Perú siempre está muy bien posesionado en los últimos años. Y al que le guste o no, pero hay que reconocer que esa apertura del mercado se dio gracias al expresidente Alberto Fujimori. Y eso se tiene que decir. El Perú antes de Alberto Fujimori pasaba por una de las peores crisis, además del terrorismo. ¿Y quiénes son los terroristas? Los que me están escuchando saquen sus propias conclusiones. ¿Quiénes son los tontos útiles que apoyan a ese tipo de delincuentes, ¿no? Perfecto, bueno, y retomando eso que Mario dice, quisiera preguntarle a Mauricio, porque Perú siempre pues se ha visto muy bien en medio del continente, se ha visto como referente económico de proyección y bueno, precisamente de un desarrollo estable a nivel de economía. ¿Esto sigue así? ¿Usted cree que pues pese a todo el problema político que hay, pues digamos Perú puede seguir así, Mauricio? Sí, Perú, a ver, una aclaración. Perú ha sido, digamos, un modelo de, si se quiere, en términos macro, es decir, crecimiento económico, apertura exterior, proyección. Por ejemplo, Perú fue, en la época de Alberto Fujimori, lo menciona bien Mario, un ejemplo de proyección hacia el Pacífico. Entró muy rápido a la APEC, tuvo rápidamente un comercio muy fluido con algunos países como Singapur, China, Japón, etcétera. Entonces, digamos que, por ejemplo, para Colombia, en ese sentido ha sido, si se quiere, un ejemplo. También en términos macro, dando garantías a la inversión extranjera, se ha mantenido esto en el último tiempo, incluso en la época de las crisis políticas, el modelo más o menos se mantuvo y ahora, digamos que incluso antes de que Pedro Castillo se posesionara, empezó a recibir los castigos de las agencias calificadoras de riesgo, en buena medida por los anuncios que hizo Castillo, que hacían temer, por ejemplo, porque Perú no cumpliera con sus deberes respecto a la deuda extranjera, porque se hablaba de nacionalizaciones, porque se hablaba de la salida de la inversión extranjera, etcétera. Yo lo que creo es que en el último tiempo, sobre todo Castillo, ha intentado mandar una señal de tranquilidad, de que hay garantías para la inversión extranjera. Por ejemplo, en Perú ahorita Mario decía que hay un gobierno comunista. En realidad en Perú no ha habido nacionalizaciones, no ha habido estatización. Lo primero que hicieron, por ejemplo, en Cuba, cuando hubo el paso del nacionalismo al comunismo, fue que el Estado acabara con la economía de mercado. Eso no ha pasado en el Perú. Acabar con eso en el Perú es muy difícil por el mismo arraigo del sistema, porque ya hay una cultura empresarial, porque hay una cultura del consumo, porque hay una inversión extranjera, porque Perú está inserto en los circuitos de la economía regional y de la economía global. Entonces yo pensaría que pensar que de la noche a la mañana se va a caer la economía y que Perú va a pasar a ser una Venezuela, creo que todavía no. Creo que esta crisis es una crisis política que obviamente tiene una dimensión económica, nació en lo económico, pero pues acordémonos que todos los países de América Latina han vivido algo similar, incluso Chile, que era tan estable, lo tuvo Ecuador. Haití lleva 4 años en protestas, lo tuvo Bolivia, lo ha tenido Brasil, lo tuvo Argentina hace unos meses. Entonces también, digamos, pretender que esta convulsión es un caso atípico, exclusivo del Perú, pues es a mi juicio una exageración. No quiero decir que no sea grave lo que está ocurriendo, pero también hay que tener en cuenta que estamos en un mundo en el que hay cada vez más
inestabilidad, convulsión, reivindicaciones sociales. Venimos de 2 años muy difíciles. Entonces yo creo que el modelo peruano se va a mantener, me parece muy difícil de cambiar porque es un modelo además que se ha mantenido durante 30 años y terminaría diciendo, se logró con Fujimori, pero no se nos olvide a qué costo en términos humanitarios. Muchos peruanos murieron y yo creo que a la gente no le interesa revivir ese esquema. Perfecto, bueno, Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa, gracias por todo este contexto que nos dio, pues, para que no solamente los colombianos, Sol, sino que en América Latina sí, podamos... yo quería, Sol, Sí, perdón, señor, quería yo señor. justamente agregar algo. Otro tema que se me pasaba, claro, lo que decía Mauricio, ¿no? Eso no pasaría si es que no se le permite, obviamente, a este régimen comunista que ellos cierren el Congreso, hagan la Asamblea Constituyente y cambien la Constitución, como en Chile. Porque si eso hacen, ahí sí realmente nos vamos a ver ya como no Venezuela, sino como Peruzuela. Así que un abrazo muy grande, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, Mauricio. También gracias por acompañarnos y por todo este contexto internacionalista, pues que, como usted lo mencionaba, no es ajeno a toda América Latina. Muchísimas gracias. Gracias, Sol, y gracias, Mario. Gracias. Hasta aquí entonces Sala de Prensa. Siga con nosotros con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noches.